Muy bien, vamos a leer ahí en el capítulo 12 de Primera de Corintios. A partir del versículo 1. Dice: No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiera. Dentro de lo que hemos venido estudiando, podríamos recordar lo que desde el capítulo 1 dice con respecto a la forma en que Dios había bendecido a la iglesia de Corinto. Esto que les está escribiendo el apóstol no les es extraño, no es ajeno a ellos. Es decir, ellos ya habían tenido bastantes experiencias en ese sentido, pero su misma carnalidad los había llevado, por un lado, a hacer un mal uso de los dones espirituales, como lo vamos a mirar en el capítulo 14, y por otro lado, evidentemente también había habido un descuido en el ejercicio de los mismos. Al estar hablando de situaciones tan críticas como lo que ya tuvimos la oportunidad de considerar en el capítulo 11 con respecto a la cena del Señor, nosotros vemos que la iglesia allí había llegado a un punto donde había desubicado de qué se trataba. Aunque tenían la experiencia, aunque habían nacido de nuevo, aunque Dios había obrado en medio de ellos, el haberse apartado de la guía del Espíritu los había llevado a desubicar todas las bendiciones que de Dios habían recibido. Entonces todo esto había traído como consecuencia que aún llegaran a menospreciar lo que es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, cuando nuestro Señor Jesucristo da su vida en la cruz del Calvario para redimirnos, también con ello nos abre toda la puerta para que nosotros podamos participar de todo lo que el reino de los cielos es. Y como lo dice desde el capítulo 4, el reino de los cielos no consiste en palabras, sino en poder. Y entonces al hablar acerca de ese poder, es el poder del Espíritu Santo, porque no habla de nuestro poder o de nuestra capacidad, sino de lo que nosotros por la gracia de Dios vivimos a causa de la obra maravillosa del Espíritu Santo. Y entonces, aquí hay una introducción a este tema de los dones espirituales, y lo más interesante es la forma en que Dios lleva a Pablo a presentarlo. ¿A qué me refiero? A que cuando está hablando de esto de los dones espirituales, les dice: no quiero, hermanos, que ustedes ignoren acerca de los dones espirituales. Introduce algo que también ya tuvimos oportunidad de estudiar, el problema de la idolatría. Pero aquí lo que dice, que también lo mencionamos cuando hablábamos de lo que está en el capítulo 8, es cómo hay quienes se han dado a la tarea, trabajan en el sentido de extraviar a la gente. Por eso dice: se les extraviaba llevándolos como se les llevaba a los ídolos mudos, ya que para llevar a la gente a ofrecer este tipo de culto a los ídolos, pues se les convence de algunas cosas y se les habla
de ciertas maravillas y milagros relacionados con el ídolo, que digo, para nosotros ya no es noticia, sabemos lo que es ese engaño, la mentira que es hablar de esa forma. Y por otro lado, creo que es importante entender también cómo al hablar de este tema, el apóstol Pablo lo que está haciendo es el llevar a la iglesia a considerar cómo aún en el ejercicio de los dones espirituales podemos ser extraviados, igual que se nos extraviaba anteriormente. De ahí que las dos siguientes instrucciones o enseñanza dicen: nadie que realmente crea en el Señor y sea guiado por el Espíritu va a llamar jamás a Jesús anatema, no va a maldecir a Jesús. Por otro lado, entonces podemos entender que nadie puede reconocer y por lo tanto llamar Señor a Jesús sino por el Espíritu Santo. Yo sé que a estas alturas de la historia ya la expresión de Señor Jesús o Señor Jesucristo pues se volvió una expresión eclesiástica. Ya de repente para nosotros pareciera no tener mayor sentido el por qué está escrito esto. Pero si nosotros atendemos a toda la historia en medio de la cual se estaba dando esta enseñanza, era en el principio, es decir, cuando la iglesia estaba apenas formándose, y llamar a Jesús Señor era equipararlo a Dios mismo o a una autoridad. Y sobre todo porque los judíos se habían dado a la tarea de menospreciar todo lo que habían sido testigos en cuanto a la obra de nuestro Señor Jesucristo en medio de ellos. Pero también por otro lado nosotros podemos hablar de cómo se había dado la situación acá, ¿no? Por allá, Carlita. Para que de una vez. Sí. Y entonces les decía cómo es que aún dentro del imperio la iglesia apenas empezaba a estar presente, a ser conocida, no necesariamente reconocida, pero el que usaran ese título, como lo leemos en el libro de Hechos de los Apóstoles, que para atacar al apóstol Pablo lo acusaban precisamente de hablar de otro rey aparte de el emperador, y estaba hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces por eso es que cuando tenemos la oportunidad de ver esta introducción, que uno dice, ahora sí que ¿por qué saltar de este comentario acerca de los dones espirituales? No quiero que ignoren, y llevarlo al punto de introducirse al asunto de la idolatría y demás. Pero tiene que ver con el hecho de que dentro de la iglesia se ha perdido la visión de lo que realmente es la obra de Dios, y se ha manejado aún estas cosas o estas experiencias, estas bendiciones de parte del Señor de una manera ajena aún a lo que está escrito y de todo lo que tenemos, todo un testimonio en la palabra. Bueno, y entonces por eso al hablar acerca de los dones, dice el versículo 4, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, ¿no? Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, es el mismo. Perdón, me salté el versículo 5, sí. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Ahora, si nos damos cuenta, estos tres versículos hablan de nuestro Padre Celestial, de nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo. Y en un sentido, por el tema mismo, pues empieza por el asunto de los dones. Pero lo que nos hace saber el Señor es quién realmente es la cabeza de todo.
lo estudiábamos en el capítulo 11, cómo nuestro Padre Celestial es la cabeza de nuestro Señor Jesucristo, y que como Jesús mismo lo enseñó a los apóstoles, que la obra del Espíritu Santo no era más que tomar de lo de Jesús para hacérnoslo saber, y que todo lo que es del Padre es de nuestro Señor Jesucristo, y que por eso Jesús insistió, tomará de lo mío y se los va a hacer saber. Al hablar acerca de esto, sabemos que los tres trabajan en unidad, van en el mismo sentido, con el mismo propósito, pero aún dentro de la labor que realizan, nosotros podemos ver que también, al igual que lo hacen en la iglesia, ellos tienen repartidas las tareas. Siendo Dios cada uno de ellos, a nuestro Padre Celestial está sobre toda operación. Vamos, todo lo que tenga que llevarse a cabo, todo lo que tenga que realizarse, evidentemente lo determina nuestro Padre Celestial. Por eso, como lo hemos estudiado, nuestro Señor Jesucristo dio testimonio diciendo: nada hago de mí mismo, sino lo que veo hacer a mi Padre. Y hablando entonces de cómo todo está en sus manos, también Jesús dijo que acerca de su venida es algo que nuestro Padre Celestial ha reservado en su sola potestad. Y al entender entonces que está sobre todas las cosas, aún para que venga el tiempo de la realización de cualquiera de las promesas, quien lo determina es nuestro Padre Celestial. Evidentemente vemos que nuestro Señor Jesucristo vino para cumplir en sí mismo una tarea muy singular: mostrar todos los ministerios, la forma de servir. Cuando Jesús dijo: yo no he venido para ser servido, sino para servir, Él nos mostró todos estos aspectos del servicio. Por eso Él aparece en Hebreos como ese sumo sacerdote que está entre Dios y los hombres, como el único medio o contacto, y que cuando está delante de nuestro Padre Celestial intercede a favor nuestro, y que cuando está delante de los hombres habla de parte de nuestro Padre Celestial. Y entonces, por eso, al hablar acerca de la tarea que nuestro Señor Jesucristo vino a realizar, Él vino como el enviado por excelencia, el apóstol, pero también vino como el evangelista, el profeta, el maestro, y sin duda en algo que tal vez es donde más lo hemos mencionado o lo más lo hemos relacionado, como nuestro buen pastor. Y al hablar entonces de estos ministerios, podemos leer allí en Efesios 4 que Él los ha dado como dones a los hombres. ¿Y qué son esos dones? Personas a quien el Señor ha escogido y como le ha parecido bien, y entonces por eso dice: puso a unos apóstoles y a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. De tal manera que al haber este reparto de trabajo, de ministerios, de forma de interactuar con las personas, con los miembros de la iglesia o aún con la gente de fuera, nosotros vemos que queda cubierto todo lo que se necesita, ¿no? Y que, hablando ya un poquito más a fondo, podemos decir precisamente que cada uno de ellos, al realizar la labor, pues cubre los diferentes aspectos que se requieren para que las personas conozcamos de la buena voluntad de Dios, seamos salvos y permanezcamos en este camino de salvación hasta el fin. Por eso es que la tarea de los ministerios es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, a la unidad de la fe. Ahora, por eso, ya lo que nos ocupa el día de hoy tiene que ver con la obra del Espíritu Santo en nosotros, que sin duda, como nuestro Señor Jesucristo lo dijo, Él viene para recordarnos todas las cosas que el Señor nos ha hablado, también para guiarnos a toda verdad,
y para hacernos saber las cosas que han de venir. En otras palabras, para la realización de cualquier ministerio necesitamos al Espíritu Santo. ¿Cuándo lo vamos a realizar? En el tiempo que nuestro Padre Celestial lo determine. ¿Y qué es lo que vamos a realizar? Igualmente, la operación que se quiera llevar a cabo, la labor, la determina nuestro Padre Celestial. Ahora, lo que nosotros entendemos entonces es que al haber este reparto de dones en el cuerpo, hay un propósito de parte de Dios. Vamos a decir, recortando lo que estudiábamos en el capítulo 1, al haber perdido la visión, la iglesia no estaba contemplando que no es suficiente la labor de un pastor si no tiene el apoyo de un maestro, si no tiene el apoyo de un apóstol, de un profeta, de un evangelista. Es decir, nosotros de repente hemos pensado y nos hemos manejado en el sentido de que casi la estructura de una iglesia es que tenga un pastor y congregación, con algunos diáconos que ayuden en algunas tareas, y pareciera que de eso se tratara todo, cuando en realidad, cuando miramos a la estructura dada por el Señor allí claramente escrita en Filipenses 1, es que es un cuerpo de ancianos, donde naturalmente hay apóstoles y profetas y maestros y pastores y evangelistas, los diáconos y la congregación. Y entonces podemos darnos cuenta que al hablar de los dones espirituales, que no están limitados a los ministerios, son para todo el cuerpo, y que al les decía, haber perdido la visión, la iglesia de Corinto estaban divididos, y sin que esto sea así como lo voy a plantear, uno podría considerar que pudiera haber quedado ahora sí que el pastor en el grupo que defendía o pretendía ser seguidores de Pedro, y el evangelista con los seguidores de Pablo, y el maestro con los seguidores de Apolos, ¿no? Y el profeta con los que se decían seguidores de Cristo. Y cualquiera diría, bueno, tenían un ministerio sobre ellos. Evidentemente todos, si fuera así, porque les digo que no puedo asegurar que sea así las cosas, solamente lo planteo como un ejemplo para entender de qué estamos hablando, no estaban haciendo bien su labor, estaban permitiendo la división dentro de la iglesia, y esto los llevaba pues a tener una inoperancia como iglesia. Estaban dejando de cumplir su tarea como luz en medio de esta generación, como hoy nosotros tenemos la responsabilidad frente a esta generación. Y entonces, al hablar acerca de este problema, pues también al hablar acerca de los dones espirituales, uno puede decir, si estos dones, en un grupo estaba la palabra de ciencia, y en el otro la palabra de sabiduría, y en el otro la palabra de fe, y en el otro el don de milagros, ¿no? Pues evidentemente estaban incompletos, porque aunque se ejerzan, pues no están realizando toda la labor. Por eso es muy interesante que en el resto del capítulo, lo que Dios lleva al apóstol Pablo a hablar es sobre la unidad del cuerpo. Y no solamente sobre la unidad del cuerpo, sino hablar acerca también de cómo cada uno de nosotros está puesto en el cuerpo como al Señor le parece, para realizar una función. Y llega un momento en que, leyendo todo este contexto, el apóstol Pablo es usado por el Señor para llevarnos a considerar las actitudes que nosotros podemos asumir pues en nuestra inmadurez, en nuestra carnalidad, al punto de decir, ¿no?, que como ya repartieron todos los puestos de apostolado y era lo que yo quería, entonces ya no soy del cuerpo, ¿no?
no puedo ir y formar mi mini cuerpo aparte, aunque lo pretenda. Es decir, es un absurdo, ¿no? Y aquí el ejemplo que pone es con esto de que si la mano dice, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿será cierto que ya no es del cuerpo? Pues es un absurdo, ¿no? Nosotros creo que no han tenido ustedes nunca esa contienda, ¿verdad? De que una mano les empiece a reclamar que la usen como ojo o cosas así. Pero lo pone como ejemplo el Señor para que podamos darnos cuenta de cómo podemos llegar a ser tan absurdos. De que si al Señor le pareció bien llamarnos para realizar una determinada tarea dentro de la iglesia, nosotros digamos, a mí no me gusta esto, quiero esta otra cosa. Y ahorita hablé acerca de un ministerio, pero pudiera ser cualquier otra cosa como las que están citadas en Romanos 12, 6 al 8, ¿no? Hablando acerca de diversas labores por realizar dentro de la iglesia, o aún de lo que está en el capítulo 14, hablando de tener un canto, una enseñanza, una profecía, lenguas, interpretación. El asunto es que Dios nos ha llamado a entender que al darnos dones espirituales, la intención no es engrandecer a quien está en el ejercicio de ese don, sino que entendiendo todo el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, estemos humillados bajo la poderosa mano de nuestro Padre Celestial, a fin de que nos use para la edificación del cuerpo, y que entendamos que si al Señor le ha parecido bien bendecirnos con un don, entonces nosotros simplemente estamos para servir. Cuando hablamos acerca de esta lista que aparece aquí, nos damos cuenta de cómo el Señor ha dado lo suficiente a la iglesia para vivir sobrenaturalmente, de una manera maravillosa, excelente, donde la vida de Cristo se manifieste en plenitud entre nosotros. Y entonces por eso, al hablar acerca de estos dones, dice algo el versículo 7, pero a cada uno de nosotros nos es dada manifestación para provecho. Evidentemente todos tenemos esta necesidad de poder experimentar por la gracia de Dios algo vivo, algo pleno, fresco en el Señor poderoso. Y entonces por eso creo que uno puede entender que Dios, al estar trabajando con nosotros, obrando en nosotros, nos ha llevado a reconocer el cuerpo, a reconocer a los demás, a darnos cuenta de algo tan sencillo como esto, hablando del don de profecía. ¿Qué valor tiene el ejercicio del don de profecía si no hay nadie a quien profetizarle? Así de que, para que esto tenga sentido, bueno, yo necesito convivir, compartir con mis hermanos a quienes voy a servir en el ejercicio de este don. O el don de sanidades, donde si yo estoy sano y no hay nadie más, entonces se trata que de guardarlo en el baúl y olvidarme de él, porque como no tengo comunión o contacto con los demás, no lo voy a usar. En fin, el asunto entonces, la intención evidente de parte de nuestro Dios al bendecirnos de esta manera, es llevarnos a reconocer que nos necesitamos los unos a los otros, que por eso nos ha puesto en un cuerpo, pero que cuando nosotros nos olvidamos de ello, todo esto de lo que hablábamos no tiene mayor sentido, porque cuando dice que el Espíritu Santo es el mismo y reparte esta manifestación de provecho a cada uno, de tal manera que le da a uno palabra de ciencia, a otro palabra de sabiduría, a otro palabra de fe, a otro discernimiento de espíritus, pero es el mismo Espíritu. Es decir, cuando nosotros vemos cómo llega esa manifestación del poder de Dios a nuestra vida,
no está hablando de otra cosa más que del Espíritu Santo. Y evidentemente esto nos da testimonio de una cosa, que cada uno de nosotros nos hemos convertido, como lo estudiábamos en el capítulo 3 y lo repetíamos en el 6, en depositarios de esta bendición, de este tesoro en estos vasos de barro. Por eso es que estos vasos de barro, nuestro cuerpo, se han convertido en templos del Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo está en mí y está en cada uno de ustedes, es suficiente para que yo me detenga a considerar el hecho de que somos hermanos. Por eso, algo muy precioso que enseña la palabra es que en el cuerpo no hay judíos ni griegos, ni siervos ni libres, ni ricos ni pobres, ni altos ni bajos, ni todas las divisiones que nosotros querramos hacer. Y ustedes saben que a veces hemos hecho distinción por la raza, por la nacionalidad. Bueno, cuando nos adentramos más en la historia, nos damos cuenta que siendo de la misma raza, siendo de la misma nacionalidad, le buscamos algo para hacer una diferencia, ¿no? Es que tú no eres una gente culta, eres inculta, entonces ya suficiente para dividirnos. Y cosas así, que no hablan más que de pecado, de carnalidad, de inmadurez espiritual. Y Dios lo que desea es que nosotros atendamos a este hecho. Si en cada uno de nosotros Él ha puesto su espíritu, quiere decir que Él nos ha recibido, que Él no hace diferencia, no hace acepción de personas, y que entonces, habiéndonos amado a todos, como lo ha hecho, para dar a nuestro Señor Jesucristo por todos y cada uno de nosotros, nos llama entonces a que atendamos a cómo al bendecirnos a cada uno de nosotros, poniendo su espíritu en nosotros, que es quien manifiesta la vida de Cristo en nosotros y quien nos da testimonio acerca de en qué desea el Señor ocuparnos dentro de la iglesia, y que además entonces nos capacita con sus dones para que podamos servirle eficazmente. Somos demasiado necios si no atendemos a esto y damos oportunidad a cualquier tipo de división. Dios nos ha llamado a que, valorando todas estas cosas, nosotros estemos dispuestos a que nosotros y a través de nosotros se manifiesten estos dones espirituales y traigan edificación a la iglesia. Ahora, les decía o les hablaba ya del siguiente pasaje, que no exactamente me interesa que lo leamos, pero sí quiero hablar de cómo, al hablar ya del cuerpo, dice que teniendo diferentes miembros, somos un solo cuerpo. ¿Por qué la necesidad de atender a esto? Por mucho que se esfuerce la mano por ponerse frente a las ondas del sonido, no las oye, ni por estar recibiendo toda la luz, no ve. Y por más que se esfuerce, no olfatea. Y menciono esto porque son cosas que sabemos perfectamente. Ahí es donde uno necesita entender el por qué una persona como el apóstol Pablo, al encontrarse con nuestro Señor Jesucristo, le pregunta: ¿qué quieres que haga? Porque Dios tiene una tarea para todos y cada uno de nosotros. Y entonces, dentro del cuerpo, nosotros sabemos que ninguno de nuestros miembros es de desechar, ¿no? De una forma u otra, cuando hemos tenido algún accidente y hemos perdido alguno de nuestros miembros,
nosotros nos damos cuenta de que no estaba de más. Intentamos en toda la forma posible, pues ver cómo se puede suplir la ausencia de ese miembro. Pero nos damos cuenta que por mucho que hayamos recuperado una capacidad de acción, nunca se va a comparar a si estuviera presente ese miembro. Y lo mismo podemos hablar de nuestros órganos, y lo mismo podemos hablar prácticamente de nuestros sentidos y de cada parte de nuestro cuerpo. Todo tiene un propósito. Dios lo puso por una razón muy específica. Y Dios desea que cada quien en el lugar donde ha sido puesto sea hallado fiel, como lo estudiábamos allí en el capítulo 4. De tal manera que entonces, al hablar acerca de los dones espirituales, hay algo que, adelantándome un poco, al final de este capítulo 12, dice que procuremos los mejores dones. Y en el capítulo 14 dice que procuremos los dones espirituales, pero sobre todo profetizar. Esto nos lleva a entender que Dios nos está haciendo partícipes de esto, que ahí están los dones, que sin duda el Espíritu Santo reparte como Él quiere, en el entendido de que no es caprichoso, sino que todo lo que el Espíritu Santo hace es perfecto, es santo, es puro, es justo, es conveniente. Y entonces cuando Dios nos llama a procurar y anhelar espirituales dones, nosotros somos llamados a entender el valor de los mismos en razón de su ejercicio. Porque al hablar acerca del don de profecía, lo pone precisamente como un don, como si estuviera por encima de los demás. Y porque está diciendo, procuren los mejores dones, sobre todo que profeticen, ¿no? Hablando de algo que dice la Escritura, que sin profecía el pueblo se disipa. La profecía Dios la ha usado siempre para mantener la claridad y frescura en la relación con Dios y de la condición del hombre. Al mismo tiempo podemos entender que no es de desecharse ninguno de los otros dones, pero que evidentemente no todos se van a usar todo el tiempo, como si en un momento dado se puede usar o vivir, experimentar el don de profecía. Y estoy metiéndome aquí porque al oír esto o aprender sobre esto, si no hemos atendido al propósito de Dios, sin duda lo que querremos será profetizar. Y entonces no es problema, podemos hacerlo. Hay un orden, todos podemos profetizar. Esta experiencia que se vivió en medio del pueblo de Israel, cuando Moisés, hablando con Dios, le decía que pues lo había llamado para presidir al pueblo, pero no le había dicho quién lo iba a acompañar. Él recibió de parte de Dios la instrucción de nombrar a 70 ancianos de entre el pueblo, y los convocó para que estuvieran junto con él enfrente del tabernáculo, porque Dios le dijo que iba a tomar del espíritu que había en Moisés y lo iba a poner en cada uno de ellos. Y entonces acudieron 68, 2 no quisieron asistir, Eldad y Medad. Y cuando Dios dio testimonio de que esta elección que había hecho Moisés le agradaba y estaba de acuerdo a lo que Dios le había demandado, los 70, incluyendo a Eldad y Medad, profetizaron. Josué, cuando se dio cuenta, le dijo a Moisés que si querría él que fuera y los detuviera, porque
él consideraba que por no haber asistido no merecían estar viviendo esta experiencia. Pero Moisés lo detuvo y le dijo algo que es muy interesante, que él más bien hubiera querido que todo el pueblo profetizara, que todo el pueblo pudiera tener esa experiencia y entonces pudiera entender cómo Dios, si se había limitado a estar hablando a través de Moisés y Aarón, no era por otra cosa sino porque el pueblo así lo había pedido. Porque cuando todo el pueblo tuvo la oportunidad de oír al Señor allí al pie del monte Sinaí, ellos fueron los que le pidieron a Moisés que hablara con Dios para decirle o pedirle que no hablara más con ellos, que todo lo que tuviera que decirles, se los dijera a través de Moisés. Así de que, por eso, volviendo al tiempo de nosotros, la iglesia, sin duda, el deseo de Dios es que todos profeticemos, dentro de un orden, insisto, y naturalmente apegados a la Escritura. Pero al mismo tiempo, podemos entender que muchos, si no han entendido el propósito de Dios para dar los dones, lo que van a querer es que, como es de los así considerados más importantes o mejores, pero lo van a querer hacer no por la iglesia, no por el Señor, sino por ellos. Y esto de ninguna manera es grato delante del Señor. Dios nos ha llamado a entender que al ponernos juntos en el cuerpo y ponernos a cada uno en la posición donde estamos, es porque Él así lo ha querido. Para eso nos llamó, para eso nos escogió, para servirle. Y cualquiera que está dispuesto a servir al Señor, le sirve en cualquier cosa que el Señor le demande. No está obsesionado con tener determinada función, sino que está completamente dispuesto a ser usado por el Señor como al Señor le parezca. Y tener esta actitud de decir, por cuanto no me tocó tal cosa, no soy del cuerpo, pues no lo excluye del cuerpo. Pero evidentemente, como sí nos llega a suceder en nuestro organismo, que cuando alguna parte de nuestro organismo deja de funcionar, deja de servir al cuerpo. Algo que no ha tenido la oportunidad de ver es personas que por alguna lesión sus dedos no tienen la movilidad que se requiere, y entonces para determinadas acciones, pues ahora sí que el dedo se queda tieso, ya sea extendido o encogido, como he tenido la oportunidad de verlo en algunos, y hasta estorba para que los otros puedan realizar su función. Y podemos entender entonces que cuando uno tiene esta actitud naturalmente carnal, nada espiritual, no solamente no ayuda al cuerpo, no cumple con una función, no trae bendición a los demás, sino estorba. Dios por eso, al trabajar con nosotros, nos llama a que reconozcamos que al estar en cualquier parte del cuerpo, el privilegio es ese, formar parte del cuerpo de Cristo, ¿no? Alguien podría decir, bueno, es que me tocó ser planta del pie, y sí, claro, ¿verdad? Todo el peso sobre de mí. Bueno, pues si así le parece bien al Señor, eso es para lo que nos ha capacitado, y podemos funcionar en ese sentido. Por eso el Señor, al hablar acerca de los miembros, sí marca las diferencias que hay en los miembros en razón de su función, de su tarea, no en otro sentido. Es algo como lo que hemos aprendido en razón de lo que somos los hombres a diferencia de las mujeres. Como Dios a cada uno nos ha dado determinadas características en razón de lo que de cada uno de nosotros demanda o espera,
y que podemos llevar a cabo. Y que hemos visto que pues un hombre, por más que lo intente, aunque hasta se hiciera algunas operaciones, jamás va a poder engendrar un hijo, ¿no? Todo lo que pudo hacer Adán fue donar una costilla, ¿no? Pero hablando de que no va a poder jamás un hombre hacer esta función que Dios le ha concedido a la mujer. Y podemos entender que en el mismo sentido hay cosas que Dios nos ha dado a nosotros los varones que las mujeres jamás van a poder hacer. Entonces, hablando de que Dios nos ha llamado a ser agradecidos con el privilegio de ser sus hijos, con el privilegio de servirle y con el privilegio de la función que nos haya dado. Y cuando tenemos esta actitud de gratitud y nos disponemos de todo el corazón, no nos mantenemos al margen, no nos hacemos a un lado, no nos desentendemos de toda la tarea que hay que realizar ahí, sino que nos disponemos a participar de una manera plena. Porque sí creo que vale la pena decir esto. Podemos llegar al plano de ser indiferentes a todo lo que está pasando en el cuerpo y tener una actitud tan egoísta que solamente veo todas las cosas en razón de mi persona y me olvido de lo que está pasando con los demás y de lo que Dios puede usarme para bendecir a los demás. De allí que Dios, al hablarnos acerca de cómo ha preparado todas las cosas, las ha estructurado, nos llama precisamente a reconocer eso, que dentro de toda esa estructura tengo un lugar y en ese lugar tengo una función, y para la realización de esa función no estoy solo, estoy en compañía de muchos hermanos, pero además en el Espíritu, y que a través de su Espíritu el Señor está trabajando en mí para hacer de mí toda una expresión de Él y se cumpla su propósito, y que el cuerpo en primer lugar recibe edificación. ¿Qué sucede cuando el cuerpo de Cristo es edificado, hermanos? ¿Qué sucede? Pues hay todo un buen funcionamiento de la congregación, de la iglesia, se manifiesta la relación del amor, compartir las cosas, de la comunión, bueno, yo veo toda una funcionamiento ahí. Pero todo lo que estás diciendo es lo que acabo de preguntar. Quiero decir, esa es la base de lo que acabo de preguntar. No, lo que yo pregunto, ¿por qué no puede haber edificación sin amor, ¿no? Sin comunión? Pero ¿qué sucede cuando la iglesia es edificada? En otras palabras, alumbra. Cumplimos nuestra tarea en medio de esta generación. Y lo menciono precisamente porque esto que estábamos platicando hace un rato de tantos antros, ¿verdad? Y tanta perversión y tantos vicios y delitos y demás, nosotros tenemos que reconocer que al dejar de dar a conocer la buena voluntad del Señor, de alumbrar en medio de esta generación, pues mucha gente simplemente sigue extraviada, sin rumbo, sin sentido, sin propósito, como lo plantea Efesios, sin Dios y sin esperanza. Por eso, cuando atendemos a este propósito de Dios en nuestra vida, de ser edificados en el Espíritu y de ser instrumentos de edificación los unos para con los otros, y de consuelo y de exhortación, pues el resultado es precisamente eso: comunión que engendra discípulos.
¿Por qué? Porque como lo leemos en el capítulo 2 de Hechos, que debido a esa comunión, a esa relación, a ese amor, a ese crecimiento espiritual, la iglesia tenía gracia con todo el pueblo, y Dios añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Dejamos de tener comunión entre nosotros, como vemos que era el problema principal o más bien la manifestación principal del pecado en medio de la iglesia en Corinto, y pues dejamos de alumbrar, ¿no? Ahora sí que nada más llega uno de los alambres y el otro no, y entonces no se prende el foco. Y Dios nos ha llamado a que, atendiendo a esto, nos demos cuenta de la bendición de ser llamados por el Señor, hechos sus hijos, y como hijos sus siervos, y en ese servicio realizar un ministerio, y para la realización de ese ministerio, de esa labor, el ejercicio de los dones espirituales, la práctica de los dones espirituales. Y entonces podemos alumbrar en medio de esta generación. De otra manera, si nosotros permanecemos indiferentes a este propósito de Dios, la edificación del cuerpo de Cristo, entonces evidentemente no vamos a poder realizar la tarea de dar a conocer a nuestro Señor Jesucristo en medio de esta generación. Puedo decir que ni siquiera vamos a estar interesados. En cambio, cuando estamos siendo renovados, fortalecidos por el Señor, pues nuestro deseo es precisamente eso, que cada día más personas conozcan a quien nos ha salvado, quien para salvarnos nos amó a tal grado de dar su vida, y que por eso merece toda la honra y la gloria. Así de que, al hablar entonces del valor del cuerpo, y de ser agradecidos en el papel que el Señor tenga para nosotros, no solamente es decir, bueno, pues aquí me tocó, como he tenido la oportunidad de estarlo repitiendo en el último tiempo, lo compartí el domingo, no se trata de resignación, sino de gratitud, donde podamos con todo entendimiento estar gozosos por cuanto Dios nos ha alcanzado, ha hecho misericordia con nosotros, y ahora nos permite dar a conocer esa misericordia en medio de la gente donde Dios nos ha puesto, y que como resultado podemos ver a la iglesia bendecida, ya que cuando estoy dispuesto a servir en todo lo que el Señor me demande, pues todos aquellos con los que tengo contacto son bendecidos por mi función, ¿no? Por mi tarea. Porque algo que es muy interesante es que sí es cierto que podemos ver algunas personas que tienen una elasticidad impresionante, no lo es de todos, no todos tenemos esa capacidad, pero podemos darnos cuenta que aunque algunos, habiendo perdido sus brazos, utilizan sus pies para hacer algunas funciones, pues no la pueden hacer con la facilidad, la rapidez con que podemos hacerlo quienes sí tenemos nuestras manos. En fin, Dios nos lleva a través de esta figura del cuerpo a entender cómo es que al ser fieles somos una bendición, más allá de lo que nosotros nos imaginamos, y que entonces el Señor desea que tengamos esa disposición. Ahora voy a pedirles que leamos allí mismo en 1 Corintios 12, del versículo 27 al final. Ustedes pues son el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Procuren pues los dones mejores, mas yo les muestro un camino aún más excelente. Ahora,
Les voy a preguntar algo. ¿Ustedes tendrían una sola respuesta para todas las preguntas hechas allí a partir del versículo 29? ¿Cuál? Eso es lo que me temía. Es cierto que no todos son apóstoles, no todos son profetas, no todos son maestros, pero todos podemos hacer milagros. Bueno, de aquí para acá. Sí. Por eso les decía, no puede haber una... Y es que hay quienes han dado una sola respuesta. Sobre todo lo menciono porque cuando dice que si tienen, hablan todos lenguas, interpretan todos, muchos han dicho, no. Pero por lo que vamos a tener la oportunidad de estudiar con la ayuda del Señor en el capítulo 14, de una manera más amplia, nos damos cuenta de que sí, y así lo dice el Señor, pero yo anhelo que ustedes lo vean conmigo, ¿no? Por eso termina diciendo, procuren pues los dones espirituales, o los mejores, sí, los mejores, dice. Y dice, pero yo les muestro un camino más excelente. Es decir, todo esto no se puede entender y menos aplicar, vivir con el Espíritu de Dios o con la actitud de Dios, si no atendemos a lo que dice, lo que tenemos como el capítulo 13. Porque por otro lado, el capítulo 13 no invalida el 12 ni el 14, sino más bien es lo que le da sentido a la enseñanza de ambos capítulos. Y lo menciono porque hay quienes han querido usar eso para decir, bueno, es que lo importante es amar. Bueno, si amo a Dios, aprecio lo que de Dios ha venido. Y de lo que estamos hablando acerca de las operaciones, los ministerios y los dones espirituales, vienen de parte de Dios. Y tienen de parte del Señor el propósito de que sean utilizados para su gloria y para la salvación de la gente, para la edificación de la iglesia. Así de que no podemos desechar unos y otros. Y entender, bajo esa misma dirección del Señor, qué es el trabajo que cada uno tiene y ser fiel. Y entonces poder dar el fruto que el Señor espera de cada uno de nosotros. Muy bien, vamos a dejar aquí nuestro estudio. ¿Tienen alguna pregunta? Sí. No hay mujeres apóstoles, no hay mujeres profetas, no hay mujeres evangelistas, no hay mujeres maestras, no hay mujeres pastoras. Para todos. Sí, que por eso cuando estábamos estudiando ahí en el capítulo 11, leíamos esto de una mujer que ora o profetiza. Así de que evidentemente los dones son para todos y cada uno en el cuerpo. Sí. Lo importante es desde el momento en que creemos y que nos bautizamos, somos sumergidos en el cuerpo. Pues aunque no te hayas bautizado, No, sí, uno bautizado, el momento de creer. del momento de creer. Todos somos bautizados en un cuerpo. Algo que tenemos que decidir nosotros, elegir. Ya el Señor lo hace. Así es. Y luego entonces ya formar parte del cuerpo, ya tenemos una labor, una función, una actividad ahí que muchas veces descuidamos, o algunos no lo tenemos bien. Hablaba con un hermano de la mesa, él va y viene, anda por otras congregaciones, le gusta
canto. En un principio, cuando llegó, él pretendía pues, que se le diera la oportunidad de cantar. Llegó y pidiéndole que quería cantar, él podía cantar y traía sus pistas, así como que yo soy el que canto y ya no. Pero poco participa en las funciones del cuerpo, porque anda aquí, anda allá, a veces llega ya al final de la reunión, pasar más, pero se involucra poco en las labores, en las funciones, en la comunión con nosotros, pero sí le gusta mucho compartir fuera, que si nos comparte con una persona ayer, con otra allá, fuera donde anda trabajando, y parece que tiene la mirar de querer ser pastor, más o menos, por lo que dice. Y yo le decía que si requiere pues quedarse ya en un lugar, mirar qué lugar es el que el Señor le dirige, que él mire de acuerdo a sus actividades que tiene, que trabaja los domingos, que no puede, y que si requiere tomar ese compromiso, porque forma parte del cuerpo, y tenemos una labor ahí de la cual atender. Quiere pues ya no andar por aquí y por allá, porque dice que le gusta cómo predican acá, le gusta cómo predican allá, en fin. Y hablaba con él el domingo pasado, invitándolo a que vaya a estar con nosotros, sí, tome ya un lugar y tome un compromiso ya con la congregación, con el cuerpo, porque hay labores hay que desarrollar en el lugar que el Señor le tenga ahí preparado. Hay muchas cosas que hacer, y hay o habemos hermanos así que pues como que no atendemos muy bien llamado. A veces otros no dan lo del domingo, ya no hay más atención con los hermanos, y hay una situación ahí que pues es importante, de lo que nos perdemos, ¿no? Y aquí no, bueno, si queremos mirarlo así, de toda la grandeza, riqueza, el Señor se manifiesta a través del cuerpo, esa alegría o grandeza que hay del servir, como lo vimos, que es más grande dar que recibir, ¿no? De todas esas situaciones, prestarnos pues a la situación. Es algo muy grande que nos viene a complementar, a edificar, a llenar, es decir, a que nuestra función sea pues más completa, ¿no? Más real, más en sí el mismo. Bueno, es la única forma de funcionar. La única forma de funcionar, para acabar pronto. Sí, es que hablando de esto que planteas de este hermano, el no reconocer el cuerpo y pasar por alto esto que dice Efesios 5:21, de que nos sometamos los unos a los otros, el reconocer la necesidad que existe de tener este trato entre nosotros, pues nos lleva a entender que lo que él pretende, aún en esto que por lo que dices de ser pastor, curiosamente él desea una posición así. ¿Qué va a hacer con la gente? Pues yo creo que va a querer que lo escuchen, que lo atiendan, que le respondan, es decir, que hagan lo que él no hace. Y como no lo conoce, entonces si algún día alguien le hace caso y lo sigue, pues lo más seguro es que él se convierta en un tirano sobre la vida de esa persona, porque no ha aprendido a reconocer al cuerpo y a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios.
El problema no estaría en que fuera a escuchar a otro hermano que lo bendice con la predicación, sino que evidentemente va y le gusta cómo predica aquel, pero no le hace caso, ¿no? Y anda en los lugares y escucha, pero no atiende a la enseñanza, porque si atendiera a la enseñanza, pues se daría cuenta de la necesidad de esto que estás mencionando, de poder tomar una responsabilidad y realizarla de acuerdo a lo que Dios le ha dado y como lo ha puesto en el cuerpo. Pero la gente que, como nos decía alguien que llegó a estar un tiempo aquí con nosotros, aunque tenía sus desapariciones misteriosas, él dice: es que soy el hermano sangre, ando por todo el cuerpo, ¿no? Voz universal. Sí. Y entonces la verdad es que podemos ver cómo no funcionan, no terminan no sirviendo. Y eso que decías, ¿no? Que según esto comparte por aquí, comparte por allá. Finalmente, aún la gente a la que le pueda hablar acerca de Jesús, no dudo que Dios pueda usar eso para que la gente conozca a Cristo, a pesar de Él, ¿no? Como lo dice Pablo a los filipenses. De todas maneras, Cristo es predicado. Sí. Pero eso no le quita a él la responsabilidad de su mala decisión, porque él mismo se va a convertir en un estorbo aún para esta gente, ¿no? Porque va a llegar un momento que le van a decir: ¿y tú qué? ¿Y tú por qué? Por aquí, por allá, ¿no? Y entonces, ¿qué va a decir? ¿Que es de espíritu bohemio? ¿No? Creo que es un glóbulo rojo. Así, o bueno, sí. No sé. Sí, hay quienes se aíslan y dicen, pues, yo estando bien con el Señor, con Dios. ¿Y cómo se puede estar bien con Dios si no le hace caso a Dios? Porque esas enseñanzas no son de hombres, ¿no? No es una idea. Me acordaba de algo que escribió un hermano que platicaba, o sea, tratando de explicar lo que es la comunión de unos con otros y el reconocernos en cuanto a ese complemento que somos, ¿no? Unos con otros. Entonces él decía que las orejas hicieron un congreso, ¿no? Todo estaba lleno de orejitas. Y de repente aparecieron ahí un par de naricitas que así como escucharon a las narices respirar y dijeron, o sea, no, que no tiene nada que hacer aquí. Este es un congreso de orejas, así es que... Y lo sacaron. Y en esto hace ahí un corto, algún alambre eléctrico y empieza a haber un incendio. Y las orejitas pues no olían y asado de orejas por todos lados, bien tostaditas. Chicharrón, ¿no? Chicharrón, ¿no?, de oreja. Y entonces él decía que pues, suena muy chistoso, ¿no? De repente algo así, pero que es toda una realidad en la iglesia. Como es cierto que al no reconocer que hay otros que pueden ser toda una bendición para nuestro caminar, para el desempeño de las actividades en la iglesia, para nuestra vida espiritual, es muy fácil ahí correr a las naricitas, ¿no?, de nuestra vida. Y o sea, la advertencia que podían haber sido ya no lo fue, ¿no? Entonces a mí se me hizo muy, bueno, es chistoso, pero muy interesante, ¿no? O sea, como lo planteo como algo muy real. Tampoco recibieron a los ojitos, ¿no? No, pues porque no hubieran podido ver. recibido a nadie, más que pura oreja. Sí, se sienten tan chico. exclusivos. Los pies para correr. Así es. No, porque iban. ¿Qué cosa? De trabajos, de tareas. Sí, 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 de todo lo que hay que realizar. El que dirige todas las operaciones es el Señor, nuestro Padre. Sí, de lo que decías al principio, de que uno no le puede llamar Señor al Señor sin medio del Espíritu. Vino a mi mente lo que dicen Hechos de los Apóstoles, ¿no? De que dicen, por Jesús el que predica. Pablo, ¿no? De que ahí no hay ni ese reconocimiento, ni el reconocimiento al Señor, al Señor en su vida,
Así tampoco hay ese respaldo, ¿no? Por parte del Señor, ¿no? Sí, 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 porque por eso les decía hoy más por cultura. Ujú. Hay quienes llegan a usar la expresión Señor Jesucristo por religión, pero no por conocimiento. Y de los, bueno, de los dones, bueno, es como una duda. Los dones son irrevocables y el Señor puede permitir que alguien, aunque tenga mala actitud, ejercite un don Claro, para edificación para los demás a pesar de... sí, O sea, es estorbosa la actitud del que ejercita ese don, pero el Señor sigue siendo fiel al usarlo. ¿Sí? ¿Se entiende? sí, 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 porque miren, ya les he dicho que he llegado a usar un ejemplo un tanto grotesco, que las mujeres que ejercen la prostitución no por eso dejan de tener hijos, y sigue siendo una bendición de Dios mismo. Entonces, por eso vamos a hablar más a fondo, naturalmente, al llegar al capítulo 14, pero ya sobre todo con toda la visión y el entendimiento del 13, de la importancia del lugar, del amor, de la práctica de todo. Y la otra cuestión es que a veces tener el don que manifestó, que es un engrandecimiento, y pues, pensar que ya con eso ya la libraron, ¿no? Se han enfermo. Pero aún el Señor menciona ahí que mi nombre hicieron Sí, sanaciones, pero yo no los conozco, ¿no? Porque no son accesos, simplemente caminar. así es. Muy bien. Vamos ¿Algo a más? compartir. No, 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 pregunta.